Capítulo 16. 714, 24 Avi. Mes 7. Coruscant, Torre Mandalore. Tanya Crise. Bueno, ahí se acabó mi horario, murmuré mientras volvía a ver el discurso de Raxus. Cuando oí hablar del creciente problema en el Senado, sobre la posible divorciación entre el borde exterior y las regiones del núcleo de la galaxia, pensé que tardaría 4 años en llegar a su fase final. Quizás otros 3 años después para que se declarara la guerra, siempre y cuando no se repitiera la guerra de secesión, donde alguna guarnición se empecinó en rendir los fuertes. Ahora las cosas eran un poco más fluidas, ya que el discurso que acababa de ver prácticamente hacía inevitable que esta separación se produjera y el plazo era más desconocido. Aunque, para ser justos, que el conde Dooku se hiciera cargo de un relé de Olo Red fue una hazaña impresionante, considerando que supuestamente estaban estacionados en el hiperespacio. Uno pensaría que algo tan vital como una arteria principal de comunicación e información galáctica estaría más vigilado. En cuanto al discurso en sí, fue un disparate. El conde Dooku había afirmado que la República Galáctica era una empresa feudal, irremediablemente lastrada por la corrupción y el favoritismo hacia los mundos del núcleo. Desde mi punto de vista, era cierto, y estoy seguro de que cualquiera con una mentalidad política para el tema también estaría de acuerdo con él, aunque culpar a los Jedi de la degradación de la moral de la República era un poco exagerado. Esa línea de pensamiento solo funciona si se cree que los Jedi deberían gobernar la República como lo hicieron durante la antigua República, lo cual, en sí mismo, era un pensamiento preocupante, ya que no creo que una república teocrática fuera en absoluto una buena decisión para la galaxia. Quizás en la práctica no fuera tan malo como imaginaba, pero si este conde quería que los Jedi desempeñaran un papel más importante en el gobierno, no puedo evitar sospechar que podría estar en curso una toma de poder. En definitiva, tendría que investigar más a fondo al conde de Serenó, ya que probablemente sería una figura clave en la política de los próximos años. Como mínimo, se había autoproclamado presidente de la Confederación de Sistemas Independientes, lo cual era la razón principal por la que ahora tenía una línea temporal incierta sobre cuándo comenzaría la guerra. Antes de esta declaración, la República no tenía verdaderos enemigos, simplemente un grupo de partidos separados que presentaban quejas y amenazas de retirada al Senado. Ahora, sin embargo, había un enemigo, uno centrado en reunir a estos mundos dispares bajo una única bandera contra la que la República pudiera hacer propaganda. No había mejor manera de canalizar el descontento de las masas que un enemigo a las puertas. Después de todo, era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, lo que más me preocupaba era por qué el conde parecía reunirse con el senador de Mandalore. Sin duda lo reconocí en cuanto empezó el discurso. Era el mismo individuo que había estado en la oficina del senador hacía varios meses. Lo más probable es que Dooku intentara incorporar a Mandalore a la Confederación. Tendría sentido conseguir nuestro apoyo, ya que, militarmente hablando, Mandalore contaba con una población ampliamente entrenada, y no me cabía duda de que nuestra proximidad a una importante ruta comercial sería muy útil para defender cualquier frente que la Confederación planeara mantener si estallaba una guerra. Esa era mi suposición, en cualquier caso, y considerando que el senador Merrick había mencionado a un Jedi que andaba por ahí y se metía en política, además de advertirle que se mantuviera alejada de él, sin duda el senador Merrick había estado lidiando con los esfuerzos del conde Dooku por atraer a Mandalore a su lado todo este tiempo. Supongo que el senador estaba en contacto con las agencias de seguridad y que a los encargados de lidiar con este tipo de asuntos se les había ordenado que guardaran silencio en público, razón por la cual no habían mencionado nada más. De cualquier manera, estaba seguro de que Mandalore no se uniría a la Confederación. La duquesa Satine no habría querido saber nada, de eso estaba seguro. Con todo el esfuerzo que me costó conseguir que aprobara la construcción de armaduras, era imposible que se hubiera vuelto belicista en secreto. Repasé el discurso por tercera vez mientras me recostaba en un sillón de lujo en mi apartamento, contemplando la puesta de sol que se hundía en el horizonte de Coruscant. No me cabía duda de que en los próximos meses habría intentos de involucrar a Mandalore en este conflicto, tanto por parte de la República como de la Confederación. Ya fuera por mano de obra, recursos estratégicos o simplemente por la capacidad de navegar por nuestro espacio sin obstáculos, no importaba. Las cosas se iban a complicar y yo tendría que estar especialmente alerta. Había maneras menos efectivas de controlar mi mundo que un simple y clásico secuestro de alguien importante, y quién podría encajar en ese perfil si no era la sobrina de su gran duquesa. Habría intentos, de los cuales estaba segura, de convencerme a sus causas individuales con la esperanza de influir en Satine, pero sabía de dónde provenía mi influencia y tenía toda la intención de ser leal a mi tía. Aún así, la princesa capturada era un cliché muy usado con razón, lo que planteaba la pregunta en caso de mi captura.
¿Coincidiría la duquesa con mis captores o se mantendría firme y desafiante ante tales exigencias? No quería la respuesta a ninguna de esas preguntas. Considerando la amplia variedad de tecnologías y cuasi magias que aparentemente existían en esta galaxia, no quería ser víctima de nada de eso, así que simplemente tendría que estar en guardia contra cualquier intento. Mirando a X4 mientras analizaba los datos económicos, pensé que probablemente también debería conseguirle algunas mejoras. Siempre cabe la posibilidad de que mis guardias reales y mi doncella no sean suficientes. Tener un droide que pueda ayudarme a defenderme es un buen plan de contingencia para garantizar mi seguridad. Quizás estaba siendo un poco paranoico. Probablemente, la mayoría de la gente ni siquiera pensaría en todas las defensas que necesitaría en caso de guerra. Pero claro, la mayoría de la gente no tenía la experiencia de una vida pasada de tener una entidad furiosa con poderes incomprensibles intentando convertirlos en una niña de coro que los adorara. Una vez que experimenta algo así, tomarme en serio cualquier amenaza a mi seguridad me pareció una sabia manera de usar el tiempo. Bueno, al menos podía lidiar con esto. La perspectiva de una guerra civil que desgarrara la galaxia con odio y violencia hasta que solo quedara un bando es algo que puedo entender. ¿Encontrar un fanfiction tuyo en la Lored? Fue simplemente horrible. Ya tenía agentes buscando esta falsa plata gracias a Bo-Katan, así que no necesitaba concentrarme en esa situación por ahora. Estaba seguro de que ella encontraría algo y yo tomaría medidas para solucionarlo. Quizás encontraría una forma de desacreditar a la persona o publicaría mi propia versión actualizada con la esperanza de que restara suficiente poder al creciente segundo códice y la gente finalmente lo abandonara. Así que tuve algo de tiempo libre durante el último mes para examinar la Lored y me encontré con un momento absolutamente horrible al darme cuenta de que quienquiera que fuera el dueño de la cámara que había grabado la pelea en la escalera había decidido que era una pelea tan buena que la publicaría en línea. No salió a la luz de inmediato. Esta situación se había desarrollado en las últimas 2 semanas. Pero, me había trastocado la cabeza al ver no solo la pelea desde otro ángulo, sino también la sección de comentarios del video. Todos mis esfuerzos por intentar ocultar mi pequeña aventura habían sido en vano. Al parecer, alguien me reconoció y dirigió a la gente hacia la página del representante mandaloriano, donde aparecían mi cara y mi nombre. Así que no solo se había grabado mi desafortunada pelea en la que me vi involucrado, sino que mi cara y mi nombre estaban ahora firmemente unidos a las imágenes de la misma, y cualquier posibilidad de intentar que esto desapareciera había sido destruida. Lo único bueno fue que al menos la mitad de los comentarios estaban de mi lado, ya que era obvio que me había metido en la pelea por accidente y simplemente había respondido a la violencia con violencia. Aunque no me gustó la otra mitad de los comentarios, los que pertenecían a los rincones oscuros de la Lored eran extremadamente, como era ese término que se usaba en mi primera vida. Está cachondo en la principal. Pero, francamente, estaba tan avergonzado que estaba considerando pedir vacaciones para irme de Coruscant hasta que la situación se calmara. Alejarme de la política hasta poder tener una conversación sin que la gente me dijera, ¿no eras tú el del vídeo de hace un tiempo? Probablemente sería lo más sensato. Por suerte, mi infamia o fama, como prefieras, seguía siendo un problema menor. Solo preocupaba a unos pocos políticos que he conocido, ya que la mayoría parecía tener mejores cosas que hacer que pasar el tiempo viendo los videos y sin prestar atención a la situación con la Confederación. Lo cual era bueno y la única razón por la que no me había ido de vacaciones inmediatamente. Aunque cuando Satine se enteró, me llamó directamente por la Lored para preguntarme qué había pasado y por qué me había visto involucrado en semejante conflicto. En definitiva, fue una experiencia bastante agradable. Que tu jefe te cuide suele ser una buena sensación, ya que significa que sigues siendo un miembro valioso de la organización. Francamente, la preocupación en la voz de la duquesa me hizo preguntarme si me veía como una especie de hija adoptiva, lo cual era curioso y útil para mi futuro político. Nunca pensé mucho en que eso pudiera ser posible. Antes, siempre me había visto como una simple pupila a su cuidado, pero si ella me veía como algo más, era francamente una ventaja útil para mis continuos esfuerzos por mejorar las condiciones del Mandalore y el resto del sector. Ese nivel de confianza también significaba que no podía evadir un pequeño contratiempo como este. Sería traicionar esa confianza si me aprovechaba de la conexión emocional que mi jefa me tenía por algo tan insignificante, así que la tranquilicé lo mejor que pude y le informé que por ahora me quedaría en Coruscant para resolver la situación. Además, este era el centro de las conversaciones políticas de toda la galaxia. Necesitaba estar aquí para entender exactamente qué estaba pasando con esta nueva confederación. Al menos hasta que se aclarara cuántos sistemas se estaban retirando de la República para unirse a ella.
Cuanto más se retiraban, más probabilidades había de que estallara una guerra, y eso me daría una mejor manera de predecir cuánto tiempo tendría Mandalore antes de que nos viéramos obligados a adoptar una postura sobre el conflicto. XXXX 714, 24 Avi. Sector Mandaloriano, Gargón. Bo-Katan Kryze. De todos los lugares en los que podría haber terminado dentro del sector mandaloriano, este era un destino que definitivamente habría evitado. Había estado aquí una vez antes, décadas atrás, durante las guerras de clanes. En ese momento, había sido un planeta dividido entre dos tipos de personas. Los nómadas, que vagaban por el planeta y vivían lo que consideraban un estilo de vida mandaloriano tradicional, viviendo del campo e intercambiando equipo de vez en cuando. Y la gente de la ciudad de Gargón, que podrían resumirse mejor como criminales y empresarios sórdidos. Gargón estaba justo en los límites de la ruta comercial principal, corriendo por el sector mandaloriano, además de haber sido un puerto comercial defectuoso en varios puntos de la historia, que también sirvió como puerto pirata en otros puntos. Hace solo 30 años, Unut incluso había dirigido el lugar, aunque los clanes locales lo expulsaron finalmente, justo antes de que estallaran las guerras de clanes. Sin embargo, esos clanes no eran precisamente los más nobles del sector mandaloriano. Tendían a ser de naturaleza más criminal y colaboraban con cualquier empresa ilegal interesada en traficar recursos a través de los confines del espacio mandaloriano. Aquí no se respetaban las leyes mandalorianas ni las de la República. En cambio, eran las leyes de las familias que dirigían las industrias ilegales y los casinos las que ostentaban el poder. Al menos así fue la última vez que estuve aquí, durante las guerras de clanes. Rastreando la espada de Beskar de plata de mi abuelo después de que se la arrebataran a mi padre en la última batalla en la que luchó, logré localizar al mercenario contratado para esa batalla y obtener una pequeña revancha, quizás mucha, por el crimen de quitarle la vida a mi padre. Por desgracia, la espada había sido vendida para que ese asqueroso mercenario pudiera salir de fiesta y yo nunca pude recuperarla. Sin duda, ya se habría perdido o se habría fundido para fabricar armadura, pero siempre me había molestado no haberla recuperado. Las cosas parecían haber cambiado desde mi último viaje. Como dije, la última vez que estuve aquí, la ciudad estaba bastante bien gobernada por una mezcla de gánsteres y mandalorianos, bajo el control de clanes locales que dirigían el AMPA. La ciudad era tanto un territorio dividido entre organizaciones criminales como una sola ciudad, pero las cosas definitivamente estaban tomando un giro hacia la consolidación. Donde antes había gánsteres y mandalorianos apostados en las esquinas para recordar a todos quién dirigía sus distritos, ahora soldados vestidos con armadura negra, con cascos y visores de un tenue naranja, exhibiendo con orgullo sobre sus hombros la insignia de Mandel y Pernahutix, ocupaban su lugar. Algunos se comportaban como mandalorianos, como si la armadura fuera una segunda piel, y había algunos que eran definitivamente Beskar, pero otros eran de plastiacero o plastoide y se comportaban como si no estuvieran familiarizados con la armadura que llevaban. Si tuviera que adivinar, eran no mandalorianos traídos para aumentar el número de mandalorianos que servían a Hypernautix. Hypernautix había estado allí después de la caída de Mandalore, antes de las guerras de clanes, así que su influencia no había sido tan grande la última vez que estuve por aquí. Creo haber visto soldados con uniformes similares en su fábrica, que solo había una en ese momento, pero esto era diferente. Incluso considerando que aumentarían lo suficiente el número de fábricas en este planeta, no creo que tuvieran tantas tropas vagando por la ciudad protegiendo la paz. Sobre todo considerando que los clanes que antes dirigían los mercados ilegales en este planeta lo habían hecho bastante bien. Toda la situación me ponía nervioso, porque parecía más como si alguien estuviera intentando reclutar un ejército que como si estuviera intentando asegurar la ciudad. Demonios, apuesto a que si miraba a mi alrededor encontraría un puesto de reclutamiento, incluso podría averiguar cuál era el plan. Pero ese no era mi objetivo con este pequeño viaje. Había venido a Gargón porque, después de subir a la nave de Tanya para salir de Concordia, contraté a un amigo pirata, alguien con buena tecnología, para que investigara el origen del segundo códice. Y, al parecer, el nuevo plateado no se escondía tan bien como el anterior, y eso se debe únicamente a que el plateado original creó su códice en formato analógico antes de que lo difundieran civiles independientes. Mis intentos de rastrear el antiguo nunca dieron resultados sustanciales, ya que habían hecho un buen trabajo al no publicarlo directamente en la Holonet, distribuyéndolo en suficientes lugares para que llegara solo. Al parecer, al nuevo no le importó y lo publicó directamente en la red. Con los datos, no fue difícil rastrear su procedencia, lo que me llevó a Gargón. Reducir la búsqueda a un planeta era un buen paso en la dirección correcta, aunque quería más.
Así que había venido a Gargón con la esperanza de encontrarme con un viejo agente, el mismo que me ayudó a rastrear al bastardo que mató a mi padre. Con la esperanza de que tuvieran más detalles. Dicho agente era miembro del clan Tut, uno de los clanes que dirigían las casas de juego de este planeta. Tendrían todos los detalles que yo estuviera dispuesto a pagar, de eso estaba seguro, siempre que no interfiriera con sus propias operaciones, y si interfería con sus propias operaciones, al menos me daría una dirección hacia la que apuntar. Si pudiera evitar estas patrullas, llegaría a mi reunión mucho más rápido. Los aspirantes a mandalorianos con armadura negra estaban resultando problemáticos para llegar a la sección de la ciudad donde mi contacto me dijo que me encontrara con ellos, ya que estaban acordonando la zona, al parecer. La cosa se puso tan fea que tuve que usar mi mochila propulsora para subir al tejado de uno de los edificios más grandes y maniobrar con cuidado de tejado en tejado, siguiendo mi camino. Pero una vez superado el bloqueo principal, pude saltar de nuevo la calle y dirigirme a un distrito de almacenes. Examiné la zona con atención para asegurarme de que no se trataba de una trampa elaborada antes de intentar entrar en el edificio, manteniendo una de mis pistolas a mano mientras entraba en un almacén ruinoso, que parecía más óxido que acero por fuera. Abo, me preguntaba cuándo llegarías hasta aquí, dijo una voz desde las sombras del almacén antes de que un hombre al que no reconocí saliera de entre las sombras a una zona central iluminada. Frente a mí se encontraba un caballero con sobrepeso que llevaba gafas de sol y un abrigo largo para ocultar que su armadura parecía hecha para un hombre más joven y delgado. Definitivamente llevaba una armadura de estilo mandaloriano, aunque su color naranja y granate le resultaba un poco extraño. ¿Dónde está Lerus? Ladré de inmediato, poniéndome a la defensiva al ver a un desconocido. Probablemente en casa, le dije que se tomara el día libre y que yo me encargaría de esta reunión. Después de todo, presentía que nuestros objetivos podrían coincidir. ¿Y nuestros objetivos? Pregunté. Todavía no tenía ni idea de quién era, aunque supuse que debía estar relacionado con el clan del héroe solo por su declaración anterior. Tratando con White Silver, por supuesto, dijo con una sonrisa antes de continuar, también conocido como el director ejecutivo de Mandel Hypernatics, Presuk Gerro. Bien, ahora tienes mi atención. ¿Cómo sabes que es White Silver? Es muy sencillo, mi querido Chris. Les ha dejado claro a las familias que gobiernan esta ciudad que va a tomar el control. Nos ha sacado de las calles y nos ha dicho con franqueza que pronto Gargón será su nuevo Mandalore. Alguien con aspiraciones tan grandes debe estar politizando en otro lugar, y en cuanto vi aparecer el códice hace unos años y empezó a alinear su compañía con aspectos de ese códice, supe que él era el responsable. Así como sabía que tarde o temprano la duquesa de Mandalore también lo notaría y enviaría a alguien para encargarse de él. Y aunque preferiría que Mandalore no interviniera en los asuntos de Gargón, sé que para mantener ese entorno ideal necesitaría aliarme con el agente que enviaran. Ajá, dije, inclinando la cabeza con el casco. No esperaba encontrarme con una situación así. Parece que estaba a punto de estallar una especie de guerra de clanes en este planeta entre la vieja guardia de Gargón y la nueva guardia, que intentaban apoderarse de su territorio. Quizás se desmayarían mutuamente, pero ella nunca tiene tanta suerte. Así que se está metiendo en tu territorio y haciéndose pasar por el blanco plateado. ¿Por qué hace esto? Pregunté con curiosidad. Todavía no tengo ni idea, no es que lo inviten a menudo a las reuniones interclanes para gobernar la ciudad. Intentamos traerlo cuando llegó, pero siempre ha sido un poco distante. Si tuviera que presionar a varios, diría que sus objetivos son mucho mayores que un nuevo Mandalore en Gargón. Ha estado operando su industria armamentística a pleno rendimiento durante los últimos años y muchas de esas naves no parecen ir al espacio UT. ¿Crees que va a intentar apoderarse del sector, verdad? No sé si planea tomarlo por la fuerza militar o simplemente encontrar hombres afines y asegurarse de que tengan las armas necesarias para derrocar a los gobiernos locales. Pero sí, creo que sus planes están en todo el sector. Si es un problema tan grande, ¿por qué no lo eliminan? Pregunté, ya que era la pregunta más razonable. Es un problema a pequeña escala. No interfiere con nuestros negocios legales, así que no nos importa mucho por ahora, y existe la posibilidad única de que podamos expandir nuestros negocios si tiene éxito. El caballero dijo con naturalidad antes de continuar. No hay razón para que le levantemos la mano, pero tampoco hay razón para que no nos aseguremos de que quienes lo hagan no logren reunir la información que necesitan. Si la duquesa y su guardia real deciden aplastar a Gargón, simplemente preferiríamos que se centraran en las fuerzas de Hypernautic y no, bueno, en el resto del planeta. Asentí con la cabeza, con el casco puesto, en señal de comprensión antes de preguntar.
Así que, si actuamos contra él, ninguna de las otras organizaciones criminales de este planeta interferiría mientras nos mantengamos alejados de ellas. Claro, mientras no causes demasiado caos, nos mantendremos en silencio absoluto, dijo con naturalidad, encogiéndose de hombros. Aunque yo en tu lugar me pondría en marcha. Se rumorea que planea tomar el puerto espacial esta noche. Y cuando eso suceda, es muy probable que cualquier nave que esté allí escondida sea confiscada para su nueva flota, y sin duda todas las señales que entran y salen del planeta pronto también estarán bajo su control. Si quieres contárselo a la duquesa o incluso escapar del planeta, mejor que te vayas, ¿entiendes? Asentí de inmediato, apartando la mano de la pistola antes de decir, gracias por la información, señor Tut, suponiendo que era del mismo clan que mi contacto. Asintió con aprobación antes de que yo continuara y dijera, voy a encargarme de todo este asunto con hipernáutica lo antes posible antes de retroceder y abrir la puerta, sin apartar la vista de él por si acaso. Una vez afuera, miré las luces de neón de la ciudad y suspiré. Probablemente no tenía mucho tiempo, pero intentaría llegar a mi nave y salir de aquí antes de que todo se cerrara y, con suerte, también escapar del planeta. Aunque si me quedaba atrapado aquí, seguro que encontraría la manera de aguantar hasta que todo estuviera bajo control. XXXX. 714, 24 Avi. Coruscant, Torre Mandalore. X4. De pie frente a una consola, examiné las diversas compañías y las acciones que dirigía para mi ama. Mando Logistics está teniendo una época muy rentable trasladando recursos del sector Mandalore a Coruscant, donde sus artículos eran novedades, y a diversas zonas conflictivas, donde era más probable que se usaran como estaba previsto. Armamento defensivo, en línea con las reflexiones de Tanya sobre lo que una compañía debería hacer para maximizar las ganancias. A menudo usaba las naves contratadas para trabajar bajo la compañía logística para traer recursos para los armeros, así como artículos de lujo, aunque estos eran un componente menor del negocio. Las ganancias han aumentado en todos los ámbitos y pude comprar naves directamente para la compañía. Negociar esos contratos con Mandel Motors fue una decisión muy inteligente por parte de mi ama, y ahora Mandel Logistics tiene varios transportistas de carga que realizan misiones de larga distancia por toda la galaxia. Estoy considerando adquirir algunas de las nuevas naves de carga más pequeñas que acaban de salir al mercado de Mandel Motors. Parecía ser un rediseño de la nave de persecución clase Lancer utilizada por la Guardia Real para operaciones fuera del planeta Mandalore. Si bien los cargueros eran lentos y debían ceñirse a las rutas comerciales más seguras para transportar recursos, estas naves, más pequeñas pero rápidas, tenían un gran potencial crediticio, ya que podían atravesar algunas de las zonas del espacio más infestadas de piratas. Explorar territorio era una empresa rentable en mi mente robótica, pero encontrar pilotos y contrabandistas capaces era más difícil, ya que muchos tenían antecedentes penales y podían ser vistos como posibles ladrones que se llevarían las naves si se les daba la oportunidad. Había considerado la idea de comprar droides para ese propósito. La financiación que se estaba recibiendo lo haría más que posible, aunque le preocupaba tener otros droides. Si bien reduciría los gastos generales, los droides no eran precisamente la mejor opción para ese tipo de misiones en particular. Quizás debería considerar comprar droides para los transportadores de carga o al menos para aumentar su tripulación. Alejándose de la computadora, entró en la sala de estar principal de la torre, donde la señora Tanya y Bai estaban viendo un episodio del Silver Ranger. El héroe estaba en una pelea cuerpo a cuerpo con un grupo de matones, por lo que parecía. Me quedé allí, esperando a que me llamaran para no interrumpir. Tanya me vio de inmediato y dijo, X4, ¿qué tienes en mente? Señora, estaba teniendo una idea y me preguntaba cuál sería tu propia opinión sobre la propiedad de droides, dije lo más claramente posible. Vi inmediatamente dejó de masticar las palomitas que tenía y miró hacia arriba preocupada. Bueno, Tanya se encogió de hombros y dijo con una risita, la vieja pregunta de los droides ¿tienen alma? Te la haré a cambio, ¿crees que los humanos tienen alma? Si pudiera inclinar la cabeza, lo habría hecho, aunque como la tenía firmemente implantada en el cuello, lo máximo que pude hacer fue girar el cilindro un poco, pensativo. Esta no era exactamente la respuesta a la pregunta de si podía tener droides, pero parecía que intentaba dar una lección, así que le seguí el juego. No lo sé, señora. Y esa es la respuesta a esa pregunta. No sabemos si la vida biológica tiene alma. ¿Por qué creemos siquiera que los droides no tienen alma? Sea como sea, ambos se ven obligados a soportar formas de servidumbre por contrato o esclavitud, dependiendo de dónde terminen en la vida.
En una galaxia perfecta, tal barbarie no se permitiría, pero no es una galaxia perfecta, así que lo mejor que podemos hacer es tratar a quienes se ven obligados a vivir en esas condiciones con el mayor respeto posible. ¿Entiende lo que digo? Incliné mi cuerpo hacia adelante en una leve reverencia. Sí, señora, lo entiendo perfectamente. A la ama le parecía bien que tuviera droides, siempre y cuando los tratara con el mismo respeto que ella. Quizás incluso más, quizás debería darles a los droides opciones sobre acciones dentro de la compañía para que acumularan más lealtad que los rayos de restricción. Tendría que pensarlo mucho más. Antes de que pudiera alejarme, un mensaje sonó en el brazalete de Tanya, haciéndola bajar la mirada. Presionó algunos botones y un momento después sonreía ampliamente. Atrapé al bastardo, dijo, haciendo que Bai la mirara desde la pantalla holográfica. ¿A quién?, preguntó, arqueando una ceja. Falso Plata. Bo localizó el nombre del charlatán que intentaba tomar el nombre de Plata Blanca para sí mismo. Ahora puedo empezar con el proceso de desacreditarlo. ¿Cómo y por qué haría eso, ama? Pregunté con franca curiosidad por saber por qué estaba tan preocupada por lo que pasaba con el códice plateado. Tanya me miró, sumida en sus pensamientos, y luego dijo, el códice de plata es un excelente ejemplo de la correcta aplicación de los principios del libre mercado. Al menos el primero lo es. El segundo es un intento de acabar con el libre mercado y crear un mercado corporativo, o incluso un gobierno corporativo completo, lo cual nunca beneficia al libre mercado. Es una amenaza para un Mandalore próspero y pacífico, por eso preferiría desenmascarar a este falso Plata lo antes posible, o incluso obstaculizar y destruir sus esfuerzos. ¿Cómo va a desenmascarar a este falso Plata obstaculizar sus esfuerzos?, preguntó Bai desde su asiento. Sencillo, mientras esta persona siga jugando al anonimato, puede afirmar ser el primer escritor sin tener pruebas que lo demuestren. Sin embargo, si se elimina su anonimato, se pueden comparar los escritos del primer escritor con la vida de quien dice serlo y, si no coinciden, es muy probable que sea falso, y eso es lo que tengo que hacer. Necesito crear un documento que demuestre que no es el mismo individuo que escribió el primer códice de plata. Si lo hago, su capacidad para manipular el documento se verá obstaculizada, si no completamente detenida. Claro que me llevará un tiempo investigar, ya que conocer el nombre de alguien no significa que lo entiendas todo sobre él. Pero una vez que haya investigado, podré escribir un artículo con otro nombre falso y acabar con este asunto de la plata falsa en un año. ¿Y quién es este tipo?, preguntó Bai mientras masticaba unas palomitas. Presuk Guerra de Mandal Hypernautics C. Esa es la compañía de la que Cartrix se quejaba hace unos meses, una ladrona y posible señor de la guerra en ciernes, dijo Tanya, inclinando un poco la cabeza. ¿A qué juego estás jugando que necesitarías una flota de naves y comandar él? Sus ojos abiertos y parece tener alguna revelación antes de preguntar. X4, ¿eres más eficiente con las búsquedas en la Holored? ¿Puedes hacer una referencia cruzada del CEO de Mandel Hypernautics y White Silver? Por supuesto, señora, dije moviéndome hacia una consola y comenzando a ejecutar la búsqueda solicitada. Tendré la información en 5 minutos si hay alguna. ¿En qué estás pensando, Tanya?, preguntó Bai, incorporándose. No podía verlo desde mi ángulo, pero podía escuchar un tono perturbado en la voz de Tanya. Construir una flota de naves y convertir una ideología defensiva en su propia idea. Bueno, casi suena como algo que haría alguien si planeara ser el centro de un movimiento rebelde. Convertirse en una amenaza lo más grande posible para que, cuando alguien intente derrocarte en el gobierno, sorpréndelo con la flota de naves que ni siquiera sabía que tenías. Para que parezca que has conseguido una gran victoria, y de repente, tengas un suministro constante de voluntarios de todo el sector Mandalore dispuestos a luchar por la plata blanca. ¿Crees que este tipo intenta iniciar una guerra civil?, preguntó Bai. Podría ser el objetivo final, incluso si no intenta iniciar una guerra civil directamente. Si logra aumentar la amenaza, con el gobierno de los nuevos mandalorianos cuestionando su versión del códice plateado, podría traer a gente que simplemente no le gusta el gobierno actual para que trabaje para él. El clásico uso del rencor contra un enemigo común para aumentar tu fuerza laboral y tus seguidores leales. Sí, pero si hicieran eso, él tendría que decirles a dónde ir, tendría que decirles que él es plata blanca. Eso no lo expondría como dijiste, cuestionó Bai. Eso depende de que permanezca en el anonimato, de si planea tomar el título de plata blanca o no. Que se convierta en una figura pública como plata blanca cambia mucho la situación. ¿Cuánto?, preguntó Bai, con voz preocupada. La interrumpí antes de que Mistress pudiera responder diciendo, Mistress, he encontrado un holovideo reciente subido al repetidor Gargón sobre plata blanca, ¿lo reproduzco? Sí, X4. Reprodúcelo.
Giré la cabeza para mirar la pantalla, pausé al Ranger plateado y abrí el vídeo. Dicho vídeo tenía una tarjeta de título que mostraba a un hombre con una armadura mandaloriana plateada sentado en una elegante silla negra junto a una chimenea rugiente. La habitación estaba ricamente decorada con madera y ladrillo, así como con finos tapices de batallas condenadas hace mucho tiempo en la historia sobre la chimenea. Además, un Beskar tradicional envenenado colgaba justo debajo. En la mesa junto a él había una pila de libros y un vaso de líquido. Para no hacerle perder el tiempo a mi ama, empecé a reproducir el vídeo. XXXX. El guerrero con armadura plateada miró la pantalla mientras decía: buenas tardes, conciudadanos del sector mandaloriano. Puede que me reconozcan como Plata Blanca, pero si no es así, extendió la mano y presionó un botón en el lateral de su casco antes de quitárselo, revelando a un caballero de larga cabellera castaña oscura y ojos verdes. También pueden conocerme como Bresuk Guerra de Mandel y Pernautix. Durante el asedio de Mandalore y el bombardeo de Kalevala, mi fábrica se mantuvo operativa para utilizar los últimos recursos que pudimos reunir en la producción de casas. Dejando el casco en el suelo de madera frente a sus botas, continuó: aquellos fueron tiempos grandiosos y terribles, tiempos de leyendas y tiempos de fracaso. Recuerdo aquellos tiempos con tristeza y cariño, pues demostraron la dedicación del pueblo mandaloriano a mantener nuestra independencia, e incluso si tuviéramos que salir, saldríamos luchando. Han pasado 20 largos años desde la caída de Mandalore y el ascenso de los nuevos mandalorianos. Durante esos 20 años he intentado reconciliarme con ellos. He intentado hacerles entrar en razón y permitir que Mandel y Pernautix devolviera la riqueza al sector, pero la gobernante de Mandalore está aferrada a su pacifismo. Claro, recientemente ha permitido que algunas empresas se esfuercen por recuperar la riqueza y rescatar a nuestra gente del abismo en el que los Jedi y la República la arrojaron, pero esto fue liderado por el pueblo, no por su propio esfuerzo, sino por la fuerza. Si no hubiera publicado el Códice Plateado como lo hice hace tantos años e intentado difundir mi opinión, ella me habría arremetido contra la pared y se habría asegurado de que nadie hiciera mejoras en este sector. En aquel entonces, el secretismo era necesario, pero ahora ya no lo es. He asegurado el planeta Gargón para el pueblo de Mandalore. Será la base sobre la que se pueda poner en práctica el nuevo sistema de gobierno que propuse en mi segundo códice, donde nuestro pueblo tendrá verdadera libertad económica al servicio del gobierno. Y no tendrá que preocuparse por ser aplastado por un gobierno mandaloriano indiferente e infiel, encabezado por calevalianos que se consideran salvadores, pero que han demostrado ser solo nuestros verdugos culturales. Aquí, en este planeta, construiremos un Mandalore nuevo y mejor y les demostraremos a los nuevos mandalorianos el error de sus métodos. Liberaremos el poder económico del potencial de Mandalore y demostraremos a todo el sector que nuestro camino es el futuro. Gargón se convertirá en un nuevo Mandalore, un nuevo comienzo para quienes están oprimidos por la República y sus lacayos. Y los esperamos aquí, hermanos y hermanas de muchos clanes. Aquí en Gargón reforjaremos la fuerza, el honor y el orgullo de nuestro pueblo, dijo como ofreciéndolos en señal de amistad. El futuro de nuestro pueblo está aquí, hermanos y hermanas, no en Mandalore con las facciones dogmáticas que inevitablemente lucharán entre sí hasta el fin de los tiempos, ni en Kalevala con su pacifismo. Gargón espera. La escena cambió de la lujosa habitación ricamente decorada a una imagen del planeta Gargón girando en la distancia mientras su círculo de palabras que decían un futuro mejor aguarda rodeaba el planeta. XXXX. 714, 24 Avi. Coruscant, Torre Mandalore. Vai Victis Visla. Al terminar el vídeo, vi a Tanya soltar un suspiro que podría imitar a los muertos antes de alejarse unos pasos del televisor y sentarse en un sillón muy mullido. Parecía que intentaba calmarse, pero me di cuenta de que no funcionaba, pues prácticamente podía oírla rechinar los dientes mientras miraba la pantalla que seguía mostrando el planeta Gargón. Así que reveló su identidad él mismo. Pregunté. Exactamente de la peor manera posible, dijo Tanya, con una fría agudeza que no había percibido en su voz. Lo que acaba de hacer es afirmar que el Códice Plateado no solo es suyo, sino un trabajo en progreso en el que lleva años trabajando. Es más, ha insinuado que la única razón por la que decía que la duquesa Satine era la Mandalore adecuada era para evitar que se volviera completamente genocida con su pueblo. Yo. X4 cuestionó desde donde estaba parado haciendo que Tanya lo mirara. Sí, suspiró Tanya antes de decir, soy el verdadero escritor del Códice Plateado. Fue mi intento de tratar de enderezar las oportunidades desiguales que presentaba convertirse en un nuevo mandaloriano completo y no adoptar algunas formas tradicionales de los antiguos mandalorianos. X4 movió la cabeza un poco antes de decir, esto tiene mucho sentido. Luego caminó más adentro de la habitación diciendo,
iré a buscarte a tu maestra de té, te ayudará a pensar. Gracias 14, dijo Tanya antes de girarse para mirar la pantalla con una mirada que mataría planetas si tuviera la capacidad. Está creando una narrativa donde la duquesa es una monarca loca que necesita ser depuesta por su versión de la locura, que va a atacarlo a él y a cualquiera de sus partidarios. Sí, pero su identidad ha sido revelada, ¿no debería eso permitir que la gente revise sus registros y vea que lo más probable es que no sea la persona que lo escribió? No importará, el códice ya no importa. Lo que importa es el título que se ha hecho, el título es el enfoque, el Sbresuker, CEO de Mandel Hypernautics y Silver. Aquellos que noten las diferencias entre su personalidad y el códice simplemente lo ignorarán mientras se desarrolla con el tiempo. Y cualquiera que intente afirmar que no es Silver sin bastante evidencia será objeto de burla, ya que tomar el nombre Silver es una perspectiva demasiado potencialmente peligrosa para cualquiera que no sea la persona que lo creó en la mente de la mayoría de la gente. No se equivocan, sospecho que todas las organizaciones que tienen un problema con Silver estarán apuntando hacia él, pero si tengo que apostar, no estaría haciendo esto a menos que tenga el control total de Gargón, posiblemente el control militar. Bueno, entonces supongo que la duquesa tendrá que intervenir, dije, sin saber qué hacer. No puedo, preferiría que no lo hiciera. Si interviene para intentar restaurar el orden en Gorgon ahora, parecerá la dictadora que él afirma que si comenzara una guerra civil, ya que las facciones que generalmente la detestan se unieran a él viendo el potencial de la situación para obtener poder. Lo ha marcado bastante bien. Compite conmigo en economía o ven a por mí y comienza una guerra civil. No creo que tenga la capacidad de ganar la guerra a través de la economía, pero no me sorprendería que usara esa buena flota suya para asegurarse de que el gobierno mandaloriano adecuado tampoco gane. Ahuyenta suficientes convoyes comerciales y puedes comenzar una crisis económica en un planeta y luego usar esa crisis económica para meter las manos en el gobierno del planeta. Entonces tal vez asesinarlo. Dije, pensando en algunas personas que podrían tener cazarrecompensas y asesinos que podrían ser contratados para esta situación. Eso solo iniciaría la guerra civil si fracasara o lo convertiría en un mártir y luego iniciaría la guerra civil si triunfara. Daría igual quien fuera el responsable, ha creado una situación en la que parece que, si muere, Satine es responsable y asumirá la culpa. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pregunté, encogiéndome de hombros y dejando mis palomitas a un lado de la silla en la que estaba sentado. Tenemos dos opciones, pero ninguna es buena. El verdadero Plata Blanca debe matarlo o humillarlo de tal manera que demuestre que no es el verdadero Plata Blanca. Parpadeé y dije. Tanya, ¿estás sugiriendo que necesitas asesinar al director ejecutivo de Mandel Hypernautics? Sé que eres una buena luchadora, pero no estoy seguro de que esté lista para eso todavía. No creo que yo esté listo para eso. Tanya simplemente se rió entre dientes y me miró. No es algo de lo que debas preocuparte. Lo que sí nos preocupa es que, de las dos opciones, ambas implican que tenga que derrotarlo en combate de alguna manera. O tengo que reunir un ejército para luchar contra ese bastardo ladrón de teoremas, llevar al sector Mandalore a su segunda guerra civil en los últimos 20 años o infiltrarme en su complejo, burlar a sus guardias y expulsarlo del poder del planeta Gargón. Supe de inmediato que no se decantaba por la primera opción, así que le dije, bien, pensemos en esto, Tanya. Primero, tendríamos que superar la seguridad planetaria. Segundo, tendrías que encontrar aliados en el planeta para mantener ocupada esa fuerza de seguridad e incluso poder acercarte a él. Y tercero, tendrías que derrotar a un mandaloriano de unos 40 años que sirvió en el asedio de Keldavi. Sé que eres una buena luchadora, Tanya, pero no estoy seguro de que pueda lograr las tres cosas. Voy a tener que hacerlo, dijo Tanya con naturalidad. El códice plateado representa la mejor oportunidad para un Mandalore pacífico y este hombre está destruyendo esa oportunidad. Si no puedo detenerlo, la paz en la que hemos vivido durante los últimos 20 años desaparecerá en los próximos años. Hijo de puta. Tanya se detuvo en media frase mientras sus ojos se abrían de par en par. ¿Qué? Dije, preguntándome qué le había asustado. Esto se corresponde demasiado bien con el pequeño levantamiento de la Confederación en mi opinión. Lo más probable es que sea una acción de venganza, porque el senador Merrick le ha dicho al conde Dooku que no. Espera, ¿qué? Dije, confundido, incorporándome. ¿Cuándo conoció el senador Merrick al conde Dooku? ¿Recuerdas hace unos meses cuando entramos en su oficina y había un anciano en la esquina? Vagamente, recuerdo haberme sorprendido un poco cuando el hombre estuvo allí y juró que al entrar en la habitación no había nadie, y de repente, ¡zas! Supongo que simplemente se mimetizó con el entorno. Satine no quiere participar en este conflicto que se está gestando.
Pero conseguir que Mandalore esté de su lado sería útil, así que qué mejor manera que crear una situación que coloque una flota pirata de mandalorianos justo en la frontera de la principal ruta comercial. La República se verá obligada a enviar naves y el sector Mandalore se enfadará, no querrá tener nada que ver con Satine ni con la República. Tanya negó con la cabeza. No hay que esperar a que se vaya, ni esperar a que se vaya, y las acciones necesarias para derrocarlo por medios gubernamentales provocarán una guerra civil en el sector Mandalore. La única opción es que alguien que diga ser el verdadero blanco plateado dé un paso al frente, lo derrote, haga un comentario y luego se retire de tal manera que nadie vuelva a intentar arrebatarle el título. Bien, vayamos paso a paso. Necesitarás una nave que pueda llegar a Gargón y no creo que ninguna nave del sector Mandalore vaya a acercarse allí pronto por asuntos oficiales, dije, intentando desmentir el plan. Tengo acceso a una nave de transporte de nuevo estilo, dijo X4, volviendo con una taza de té y colocándosela delante de Tanya. Perdón, es decir, mis contactos en Mando Logistics pueden conseguirnos un nuevo tipo de nave de transporte de Mandel Motors. Podría llegar fácilmente al sector Mandalore en 1 o 2 semanas, dependiendo de la habilidad del piloto. Vale. Genial, tienes acceso a una nave. ¿Cómo vas a reunir aliados en el planeta? Según Bo, el planeta está habitado principalmente por criminales y pueblos nómadas. No creo que les guste mucho el autoritarismo corporativo. Solo necesitamos conversar un poco con las personas adecuadas y así tendremos aliados para esta operación. Bien, tienes posibles aliados y una nave, pero parece que este plan aún tiene muchas lagunas. ¿Cómo conseguiríamos siquiera el permiso del senador Merrick para salir de Coruscant? No, tantas como crees. Ya he solucionado algunas lagunas en las que ni siquiera has pensado, pero en cuanto a cómo saldríamos de este sistema, bueno, sí que sugerí que quizá necesitaría tomarme un tiempo libre para recuperarme de la pelea callejera y la vergüenza que ha dejado en mi expediente. Enji siempre ha querido enseñarme la biblioteca de Ordo. Una buena oportunidad para ganarme el apoyo, explorando el sector mandaloriano y conociendo a la gente a la que represento, dijo Tanya con una sonrisa antes de dar un sorbo a su té. Antes de que pudiera pensar en nada más para disuadirla, dijo, dame 24 horas y lo tendré todo resuelto, bye. Créeme, sé lo que hago cuando se trata de operaciones militares de este tipo. No creo que los libros de historia te enseñen a decapitar a un líder enemigo, dije con un suspiro. No iba a seguir luchando contra esto, por lo que sabía. Tanya tenía razón. Presukher había convertido la plata blanca en un título igual al de Mandalore. Mientras él ostentara ese título o existieran quienes intentaran usarlo después de su caída, que no fueran Tanya, las cosas no irían bien. Sacudí la cabeza y vi a X4 colocar una taza de té frente a mí, así que la cogí. Tenía que confiar en Tanya. No había otra opción, y de hecho, se lo había propuesto. XXXX. 714, 24 Avi. Concordia, mansión del gobernador. Previsla. Dejando escapar un profundo suspiro, negué con la cabeza mientras me alejaba de la consola. Sabía que debería haber matado a ese hombre, ha estado en mi lista de personajes problemáticos potenciales durante mucho tiempo. No era nada personal per se, simplemente no me gustaba que alguien amenazara mi posición en la sociedad mandaloriana, incluso si esa posición era un secreto, pero he estado demasiado ocupado los últimos años. Concordia estaba en un pequeño auge de mejoras recientemente y noté una ligera disminución de la voluntad de mi gente para deshacerse de los nuevos mandalorianos. O al menos los que estaban dispuestos a aceptar a los de inclinación plateada. Me pregunté qué también iría eso ahora que alguien había intentado convertir el nombre Plata Blanca en un título no diferente al título de Mandalore. Creo que incluso si esta situación no se resuelve a mi favor, podría tener algunos partidarios más de regreso en el tren para eliminar a los nuevos mandalorianos del poder. Semejante abuso de los antiguos títulos irritaría a la mayoría de los clanes más entusiastas, eso era seguro. Bueno, no es el peor resultado, simplemente es un ingenuo que ha intentado proclamarse líder de una nueva ideología. Y esto también serviría a sus objetivos, ya que se posicionó de tal manera que Satine probablemente no intentaría destituirlo, al menos durante unos meses, una debilidad que quedaría a la vista de todos los antiguos mandalorianos. La verdadera pregunta, sin embargo, era quién le daría el visto bueno a este hombre para intentarlo. Sé que he estado ocupado los últimos años preparándome para el inevitable conflicto entre los nuevos y los antiguos mandalorianos, además de distraerme últimamente por el gran crecimiento económico de Concordia, los Jedi husmeando donde no deben y las maquinaciones de Dooku, que podrían darme la oportunidad de volver a poner Mandalore bajo la tutela de la casa de Vizsla. Pero estaba completamente seguro de no haberme perdido esto.
Era demasiado pronto para que Doku diera el visto bueno, y Merrick definitivamente no se habría sumado a este plan. Quería devolver los títulos nobiliarios a su pleno poder en lugar de la versión democratizada que los nuevos mandalorianos habían traído. Y realmente dudaba que él fuera quien creó el códice plateado original. Puede que mis agentes nunca lo encontraran, pero sospechaba que pertenecía a la familia de los nuevos mandalorianos, y era imposible que un nuevo mandaloriano fuera tan descarado al intentar arrastrar al sector mandaloriano a la guerra. Supongo que cabía la posibilidad de que se tratara de algún jugador desconocido que finalmente se rebeló. No es imposible, pero parece extraño. Y supongo que también era posible que uno de los miembros de la XI tuviera sus propios objetivos en Mandalore, más allá del plan de Dooku, dado que este hombre estaba impulsando un estado corporativista. De cualquier manera, necesitaba atacar a esta corporación plateada. Mientras estuviera cerca, sería una amenaza para mi liderazgo de los antiguos mandalorianos y la Guardia de la Muerte. He trabajado demasiado, he sufrido demasiado y he sido demasiado paciente como para dejar que un idiota lo arruinara todo. Por un lado, quería dejar de esperar, reunir a la Guardia de la Muerte y luego marchar sobre Gargón, tomar el planeta para dar el golpe de estado eliminando a un posible competidor. Por otro lado, sabía que aún no estábamos listos. Incluso con el levantamiento de las restricciones sobre los blindados, la construcción de armas seguía siendo un poco difícil, y Mandel Motors se estaba mostrando algo cauteloso con las naves que se suponía que debían entregar. Acabarían por cambiar de opinión, pero si no, bueno, sé dónde están otras fábricas. Sé dónde almacenaba muchas de sus naves, y no sería muy difícil organizar una incursión para adquirir la mayor cantidad posible. Si pudiera tomar parte de la flota que Hypernautica ha estado construyendo, eso podría aumentar mis probabilidades de ganar una guerra civil. Pero eso aún significaba que necesitaba encontrar la manera de lidiar con este director general plateado. Quizás debería enviar algunos agentes bajo el pretexto de unirme a su facción y averiguar todo lo posible sobre la situación de Gargón antes de tomar cualquier decisión. Sí, pensé, asintiendo con la cabeza, apartando la vista de la consola para mirar mi oficina completamente decorada. Tras pensar mucho en quién sería lo suficientemente leal al sueño de un Mandalore independiente y no caería en las mentiras de un charlatán corporativista, me decidí por los Hurens. Siempre han sido leales al Mandalore secreto y dudaba que abandonaran el barco por la quimera que este hombre proponía. Tendría que contactarlos y pedirles que enviaran algunos agentes a Gargón para obtener toda la información posible sobre la situación. Luego contactaría a Dooku para asegurarme de que comprendiera que esto no formaba parte de mi plan y preguntarle si formaba parte del suyo o no. Finalmente, después de eso, contactaría a la duquesa para averiguar cuándo había programado una reunión sobre esta situación. Seguramente no tardaría mucho, pero probablemente en las próximas 24 a 36 horas. Estoy seguro de que no haría nada contra esta pequeña insurrección, al menos no todavía. Fin del capítulo 16.